Decía en la posesión de los ministros hace unos minutos que un filósofo por allí, de apellido Hegel, decía que la libertad y la necesidad están ligadas entrañablemente. Son dos conceptos paralelos, entrelazados. La libertad no es, como nos lo quieren mostrar ahora, el mundo en donde una poca gente que tiene con qué pueden comprar lo que quieran y unos empresarios, también muy pocos, que pueden producir lo que quieran y de la manera que quieran. Nos han reducido el concepto de libertad a ese criterio que solo puede expresar el que puede comprar o el que puede vender. La mayoría de la población no es ni lo uno ni lo otro, está excluida. Pareciera entonces que no tiene libertad. Pero si vamos al concepto, la libertad básicamente consiste en superar las necesidades fundamentales del ser humano. Que una persona es más libre entre más satisfaga sus necesidades fundamentales. Si tenemos una sociedad donde la mayoría del pueblo, por la injusticia social, por el desequilibrio entre la sociedad, la mayoría no puede suplir, satisfacer sus necesidades básicas, entonces tenemos una sociedad que no es libre, porque la libertad consiste en superar esas necesidades. Si una mamá por allí en un barrio popular, después de vender líchigo en la esquina, no le alcanza el dinero para comprarle la leche a los hijos, esa necesidad no permite que esa familia sea libre. Si un joven por allí, queriendo aprovechar la fase en la juventud, en la vida, en donde se pueden construir las posibilidades de la existencia, no puede entrar a una universidad porque vale mucho o porque se estudia de día y él tiene que trabajar en el día para poder comer, pues esa juventud no tiene libertad. La posibilidad de hacer música, la posibilidad de crear, de inventar, de dar espacio libre al espíritu, no es posible si se tiene lleno, no es posible si no se tiene lleno el estómago, si hay carencia, si hay la preocupación permanente por el de qué voy a vivir en el día de mañana si no está asegurada la comida. Pues nuestra sociedad colombiana no tiene libertad. Lo que escribieron en el escudo no es una verdad. Los que crearon esta república, una juventud en aquel entonces de muchachos y muchachas dispuestos a hacerse matar porque este país fuese libre, acuñaron esa palabra libertad sin entender muy bien si la libertad consistía en liberarse del yugo español, de la corona, de destronar reyes y duques y príncipes, de acabar con privilegios que separaban unos seres humanos de otros, de acabar con un régimen productivo de esclavistas que condenaban al hombre negro, a su familia, a sus amores, a sus hijos, a sus nietos, a ser esclavos por perpetuidad. Entendieron que la libertad tenía que superar todas esas barreras y que esas barreras solo se podían superar transformando, cambiando leyes, cambiando un país. La palabra cambio no los asustaba. Iban al paredón, iban al cadalso cuando los aprisionaban.
se escapaban por allá a los llanos y a las montañas con alguna escopeta al hombro para poder sobrevivir, hasta que llegaron los grandes transformadores y fueron capaces de vencer. La única manera de vencer en aquel entonces era que el ejército libertador fuese más poderoso que el ejército del yugo. Y no podía hacerse si a ese ejército no entraban los indígenas, los negros, los pobres, los sin camisa, el trabajador. Fue el genio de Bolívar el que descubrió esa norma muy prematuramente. Él también liberal, idealizador de las ideas de Bentham. No sabía de socialismos, no sabía más que de revoluciones como la que se había hecho en Francia, en donde se le quitaban las cabezas a los reyes. Pero entendió que su ejército no podría lograr ese objetivo si no entraba el hombre y la mujer trabajadora. Y allí se estableció una alianza que hoy no se quiere recordar, la alianza entre ejército y pueblo. El pueblo desconfiaba de las élites criollas, bien educadas en Europa, bien comidas, bien alimentadas, que solo querían sacar a sus padres españoles para quedarse con los privilegios de ellos. El pueblo lo que quería era luchar por sus derechos. Los negros entraban con la promesa de ser libres y los campesinos entraban con la promesa de tener tierra y los indígenas entraban con la promesa de resguardar su cultura. Y así se hizo poderoso el ejército libertador. Y así ganó. Y así permaneció durante medio siglo en nuestra patria, siendo el principal eje organizado del pueblo armado. Por eso le tenían tanto pavor y odio las élites que no querían gobernar con el pueblo. Por eso echaron a Bolívar, que triste murió en Santa Marta. Por eso empezaron a destruir conquista tras conquista de la República. Por eso murió triste Bolívar. Y solo un indígena, que a la postre era un teniente del ejército libertador, José María Melo, se atrevió a luchar por las ideas de Bolívar después de muerto. Fue a luchar a Venezuela, fue a reconstruir la Gran Colombia. Vino aquí y se convirtió en general, un general indígena, el último oficial del ejército libertador. Y aquí en Bogotá, el pueblo obrero artesano de aquella época, temeroso de que trajeran importados los paños finos de Inglaterra, que los comerciantes poderosos querían traer para que no nos vistiéramos con los paños hechos en Colombia, se decidieron levantar en una insurrección. Las sociedades democráticas del pueblo trabajador hicieron barricadas, se tomaron la ciudad y eligieron como presidente a un indígena, al general José María Melo, que resistió aquí 8 meses de batallas, cuando el ejército de los conservadores vino a tomarse la ciudad para defender la esclavitud. Ese pasaje de la historia de Colombia es muy importante porque nos puede enseñar
lo que estamos viviendo en este presente. A José María Melo lo derrotaron los ejércitos de los esclavistas del Cauca y de Antioquia. Entraron aquí, lo expulsaron, se fue al exilio, se fue a luchar en El Salvador, se fue a luchar en Nicaragua contra el pirata norteamericano que se quería apropiar de esas tierras. Se fue a pelear a México, a Chiapas. Allí se hizo héroe del pueblo indígena. Allí acompañó a Benito Juárez en las reformas que México adelantaba y allí cayó en una batalla, muerto por decreto del ejército conservador que quería acabar con las reformas. Allá está enterrado, allá tuvo sus hijos, allá los indígenas lo consideran un héroe, allá el pueblo mexicano de Chiapas no quiere que su cuerpo sea encontrado y que se devuelva a Colombia, porque ellos lo quieren como uno de sus grandes dirigentes, mientras el pueblo colombiano lo ha olvidado, porque aquí enseñan a olvidar al que lucha por el pueblo, al que lucha por la libertad, al que lucha por la democracia. Ojalá algún día podamos traer el cuerpo de José María Melo, el único presidente que no está enterrado en esta patria, al único que quieren olvidar porque era indígena y no era blanco, al único que quieren olvidar porque cometió la tropelía de reconocer que el ejército libertador no era más que un ejército popular, un ejército del pueblo, y que esa era su gran marca de victoria y que a él lo habían constituido no solo en presidente, sino en el último oficial del Ejército Libertario de Colombia. Allí murió el Ejército Libertador, se evaporó. Ya no hubo una fuerza armada que defendiera al pueblo, no volvió a existir. A duras penas se decretó la libertad de esclavos por José Hilario López, pero esa libertad de esclavos que fue tramitada como una ley en el Congreso de la República iba bañada de una serie de tropelías, como por ejemplo el que el Congreso tenía que reconocer en la ley que el esclavo era propiedad privada del esclavista y que para libertarlo entonces, que se consideraba como una expropiación, había que indemnizar a los dueños de los esclavos con dineros públicos. Así comenzó una era que creíamos era de libertad. Allí están las marcas de lo que está pasando hoy. Aquí se cree que una reforma social libertaria hay que detenerla porque implica extradición, porque implica expropiación, que hay que indemnizar porque se considera que los seres humanos son propiedad privada de otros. Tamaño despropósito quedó grabada en las mentes de las élites que desde entonces gobernaron a Colombia hasta el presente, hasta que el pueblo de nuevo triunfó. Unas élites que se han acostumbrado a la mentalidad del esclavista, que no ven en el otorgamiento de derechos universales, no ven la libertad. Al contrario, como si la mente se hubiese invertido, se hubiera puesto de cabeza, creen que entre más derechos se le entrega al pueblo, menos libertad hay. Ya no creen sino en una libertad recortada que no es más que la de aquellos que puedan comprar lo que quieran y aquí aquellos que puedan vender lo que se les dé la gana. Y las mayorías fueron quedando aisladas, excluidas. Y pasaron las décadas y vino la violencia y a las mayorías las acobardaron, las silenciaron a punta de matar la gente, a punta de aterrorizarla,
a punta de enterrarla en la fosa común o desplazarla de su tierra. Y el pueblo colombiano se fue quedando en silencio, fue perdiendo las olas de la historia, mientras América Latina empezaba a gritar de nuevo libertad después de las dictaduras, después de la sangre, después del desaparecido. Colombia seguía en silencio, siguiendo el autoritarismo, la dictadura, siguiendo a aquellos que masacraban al pueblo. Hasta que despertamos, pareciera un triunfo impuesto quizás por una moda. Un pueblo que supo estallar en manifestaciones, que supo poner la problemática social en la mesa de la discusión, que supo, a pesar de 80 asesinatos, de pérdidas de ojo, de miles de jóvenes detenidos, supo colocar en el centro de la discusión pública la reforma social, con mucha valentía. Esa juventud supo esa juventud pobre no era la de las universidades, no tenían ni siquiera el privilegio de estudiar, pasaban todos los días deambulando por las calles, tratando de rebuscarse en combos, a veces perdidos, a veces sin ubicar lo que podría ser un destino, una misión. Fueron saliendo a esas esquinas de los barrios populares a plantar una bandera, a poner una barricada. Terroristas le dijeron, aún hay decenas presos, pero lo que estaban poniendo sobre la barricada no era el nombre del terror, que con él sí se les combatía, sino que lo que estaban poniendo encima de la barricada era la bandera de la dignidad, era la bandera de la democracia, era la bandera de la libertad. Gracias a esa lucha, yo estoy aquí. Si no hubiera sido por ellos, aquí, frente a una plaza desierta, estaría uno más de los mismos. Quizás hubiera tenido que estallar de nuevo el pueblo. Quizás las luchas hoy serían mucho más intensas y terribles. Pero ese estallido social de la juventud popular de Colombia puso en el centro del país la necesidad del cambio, la necesidad de la transformación, la necesidad de la justicia social. Nosotros hemos tratado de cumplir esa directriz del pueblo que se expresó en las urnas, que supo entender que era el momento de dejar la barricada para ir por millones a las urnas, porque allí era donde verdaderamente se podía cambiar la historia de Colombia.
y nos dejaron subir a este balcón. Quizás pensaron, Petro en la presidencia tiene tantos obstáculos internos dentro del gobierno, externos frente al Congreso, las Cortes, los principios de la independencia de las ramas pueden acorralar a Petro en su intención de hacer reformas. Pues hoy me parece que sin repetir la historia, porque la historia nunca se repite, estamos en un momento similar al del general Melo, al del presidente Bolívar, al del gran reformador Alfonso López Pumarejo, que vamos a vivir circunstancias y situaciones similares. Creían que Petro acorralado bajaría la idea de la gran transformación, bajaría la idea del cambio social, que simplemente se acomodaría para vivir tranquilo un hecho definitivo de su vida, el hecho de ser el primer presidente de izquierda de Colombia. Y que no molestaría más, que se iría tranquilo a vivir de su pensión como si nada hubiera pasado, repitiendo de nuevo un gobierno más de los mismos. Y me parece que ese no es nuestro destino, que para eso no estamos aquí, que nuestra función en la historia de Colombia es otra. Es el de lograr triunfar en las reformas. Antes se decía en muchos análisis sesudos de intelectuales si era la reforma o era la revolución. A mí me parece que van de la mano. Las reformas pueden llevar a una revolución. El intento de coartar las reformas pueden llevar a una revolución. Lo que se necesita de cualquier manera es que el pueblo esté movilizado, como lo estuvo con Bolívar, como lo estuvo con Melo, como lo estuvo con López Pumarejo y Gaitán. El pueblo no puede dormirse. No basta con ganar en las urnas. El cambio social implica una lucha permanente. Y la lucha permanente se da con un pueblo movilizado. Y al frente de ese pueblo movilizado tiene que estar la juventud, el pueblo trabajador, la clase obrera, porque no nos debe llamar a la tristeza, a ocultar el que la mayoría de Colombia pertenece a una clase obrera. Yo me pregunto si ha llegado la hora que el pueblo trabajador tome decisiones, ya no simplemente proteste, como hacíamos antaño en todas las marchas del 1 de mayo, sino que se decida a gobernar. Un gobierno que tiene que ser obviamente de mayorías, un gobierno que tiene que ser de un pueblo movilizado. Se han presentado
reformas sociales al Congreso de la República. Las que creemos fundamentales no son todas. La reforma agraria para entregarle tierra al campesinado. No hemos podido comprar sino 17,000 hectáreas de terreno y se necesita comprar al menos 3 millones de hectáreas. Para poderlo hacer, el gobierno tiene que ir por la tierra. No nos la ofrecen voluntariamente. No nos la ofrece un sector de privilegiados que desde los tiempos del feudalismo y del esclavismo concentra la posesión de la tierra fértil sin dejar producir una mata de yuca sobre ella, que comete un crimen contra la humanidad, porque en tiempos de hambre, en tiempos de crisis climática, tener tierra fértil sin producir es un crimen contra la humanidad. Fue López Pumarejo el que dijo que la tierra tiene una función social, que es producir alimentos. Lo escribió en la Constitución de Colombia en 1936. Esa frase sigue escrita en nuestra Constitución. La tierra tiene una función social y una función ambiental. Y entonces no es posible simplemente tenerla sin cumplir con esa función. La función social de la tierra es producir los alimentos para el ser humano, para el pueblo de Colombia. La función ambiental de la tierra es preservar el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, sin el cual el ser humano desaparece definitivamente de la existencia en el planeta. Ese tiene que ser un objetivo que el Congreso de Colombia, a pesar de las presiones de los grupos más poderosos y privilegiados de Colombia, tiene que resistir para poder apoyar, votar, determinar las grandes leyes de la reforma social de este país. Pero no lo hará el Congreso solo si se queda aislado en sus fuerzas progresistas. Tiene que haber un pueblo campesino, trabajador, él como el que más, que sepa unirse, que sepa vencer los miedos, que sepa organizarse y salir a carretera, a la plaza pública, a decir: aquí existe un campesinado de 11 millones de personas que quiere su derecho que la Constitución les creó, el derecho a la propiedad de la tierra. Ese movimiento campesino que ocultaron a partir de la sangre y el terror debe reaparecer para que sea un actor fundamental de las transformaciones de Colombia. La tierra es para el que la trabaja. La tierra tiene una función social. La tierra tiene una función ambiental. La tierra no es para un grupo de herederos de los feudales y de los esclavistas que la tienen por tenerla como si fuera un símbolo del poder, que la defienden matando al humilde, contratando ejércitos privados y que no cumplen la función social de ponerla a trabajar para que se cultiven los alimentos que hoy un pueblo hambriento hoy necesita a como dé lugar. Allí se presentó
la reforma a la salud, que tiene un principio que la recorre toda. Los dineros públicos no deben ser administrados por grupos poderosos privados que para poder amasar más ganancias, entonces quiebran el hospital público porque llevan sus pacientes a los hospitales que son propiedad de ellos, que demoran, dilatan las atenciones médicas porque con eso disminuyen costos y aumentan las ganancias, porque al letargar las intervenciones médicas, millones de colombianos han muerto desde que se expidió la Ley 100, pudiendo ser salvados. Por eso que mentirosa las frases aquellas que repiten una y otra vez los medios de comunicación, diciéndole al pueblo que tenemos uno de los mejores sistemas de salud del mundo. ¡Qué gran mentira! ¡Qué manera de engañar! Hasta la misma revista científica de enorme calidad reconocida en el planeta, la revista Lancet, buscando precisamente los indicadores que miden cuánta gente ha muerto cuando se podía salvar si hubiera llegado el tratamiento a tiempo, nos coloca en el puesto 81. A pesar del bloqueo a Cuba, Cuba está en una mejor posición porque la coloca en el puesto 55, y a los norteamericanos, que deberían estar en los primeros lugares, los coloca en el puesto 29, demostrando que por mucho dinero que se invierta en negocios privados, el derecho a la salud no se consigue con eficacia. En cambio, son los países europeos los que encabezan la clasificación, porque a pesar del neoliberalismo, a pesar de la derrota de la socialdemocracia, a pesar de la debilidad de los movimientos obreros europeos, el principio de una salud pública se ha podido mantener y hoy destella como uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Nosotros queremos que no solo ese eje transformador en la salud, de que sea el público el que controle los dineros públicos, sino que se cree un sistema de atención primaria, preventiva, que permita que no aparezca la enfermedad en muchas personas de Colombia porque pueden ser evitables, que permita que todos y todas las colombianas en cualquier lugar de nuestro país puedan tener acceso al derecho a la salud, no simplemente a un carnet que termina no sirviendo, que permita entonces que el control público, la atención primaria y preventiva logren construir un sistema de salud que garantice el derecho universal y no simplemente los negocios particulares de unos cuantos colombianos que se han enriquecido con el dinero del público, con el dinero de todos y de todas, con la caja común de los colombianos, porque ellos no han puesto un peso de sus propios patrimonios, porque ellos no arriesgan nada de sus propias riquezas, porque todo se paga a través del Estado. Muchos colombianos no lo creen, pero sus tratamientos que han sido exitosos los ha pagado el mismo pueblo trabajador de Colombia, no los dueños de las EPS. Esa reforma aún sobrevive, estuvo a punto de ser derrotada, nos salvó un voto. Los liberales de la comisión
excepto una antioqueña, la congresista Lopera, después de que se habían comprometido a luchar conjuntamente por las reformas sociales de Colombia, después que incluso nos habían ayudado a conseguir las poblaciones que llegaran a las urnas para la gran victoria popular, se echaron para atrás, solo porque los dueños de los bancos, los dueños del capital, presionaron a uno de sus mayores voceros, el expresidente Gaviria, para tratar de oponer al Partido Liberal, que se había afirmado a sí mismo como el Partido del Pueblo allá en la convención del Teatro Colón, dirigida por Jorge Eliezer Gaitán, que había salido a luchar incluso a riesgo de sus vidas para que no se detuviera a sangre y fuego la revolución en marcha, que acompañó a Gaitán hasta el final, que acompañó a López Pumarejo y le pidió valentía. Ese pueblo liberal fue traicionado de nuevo ahora, cuando decidieron que iban a votar en contra de la reforma social, de la posibilidad del cambio, de la posibilidad que los destinos rectores de la sociedad colombiana no sean aquellos que imponen las élites herederas del esclavismo, sino que empiecen a ser impuestas por los y las herederas de los esclavos. Nuestro cambio consiste quizás en eso que parece simple, en que quienes gobiernan no sean los herederos de los esclavistas que mantienen sus ideas, sino que quienes gobiernen sean las y los herederos de los esclavos y sean los que gobiernen para que el principio de la libertad, para que el principio de la emancipación puedan ser posibles en el siglo XXI en la sociedad colombiana. Ahora hay que acompañar también a quienes desde el Congreso de Colombia, de diversos partidos, tienen la valentía y no retroceden en votar a favor de la reforma social. Pero nos faltan las enfermeras, que son decenas de miles en Colombia. Nos faltan los médicos, nos faltan los trabajadores de la salud. Si es que es por ellos en primer lugar que se hace la reforma a la salud, es para que no sean contratados a 3 meses y echados muchas veces como perros. Es que se les reconozca que quien sostiene la salud del pueblo colombiano no son los dueños de las EPS, sino es ese trabajador humilde que lleva la camilla, es esa enfermera que se trasnocha tratando de que su paciente no muera, es ese médico que estudia y se desvela para poder llevar lo mejor de la ciencia a la población colombiana. Para ellos es la reforma a la salud, lo mismo que para el pueblo del Chocó, del Cauca o de Arauca o de La Guajira, el pueblo de los barrios populares de estas grandes ciudades, a la gente a la cual se le niega el servicio porque no tiene plata. La atención va para la medicina prepagada, la atención va para los planes complementarios, pero nunca va realmente para quien no tiene más recursos que pagar su cotización o estar en el Sisbén o estar en los planes subsidiados de salud en Colombia.
y presentamos la reforma a las pensiones. Cuando aprobaron la ley 100, que versa sobre la pensión, yo recién entraba al Congreso de la República como parlamentario del M19. Toda la bancada votó en contra de la ley 100. Intuíamos que el dominio del mercado no garantizaba el derecho universal, que así no había sido en ninguna parte del planeta, que solo la fuerza social y el Estado podrían intentar la garantía del derecho. Derecho a la pensión, derecho al que al cumplir los requisitos una persona, un hombre, una mujer puedan acceder a una pensión de por vida, puedan vivir sus últimos años en el descanso, en la reparación del espíritu, puedan vivir con alguna tranquilidad en una familia que va progresando en su calidad de vida. Y resulta que no, 30 y pico años después de aprobada la ley 100, con la promesa que nos hicieron el señor senador Álvaro Uribe Vélez en ese momento, y el presidente de la República de ese momento, César Gaviria, que decían que la economía iba a crecer más del 5% anual y que ese porcentaje de crecimiento llevaría a un aumento de los cotizantes en los fondos privados de pensión de tal magnitud que se garantizaba el derecho a la pensión en Colombia. Pasaron 30 años y nunca ocurrió. Muy pocas veces el país creció más del 5% y nunca hubo un derecho a la pensión. Al contrario, el 80% de las personas que cotizan en los fondos privados de pensiones jamás tendrán una pensión, porque no tienen las semanas suficientes, porque los despiden una y otra vez, porque solo los contratan a través de la prestación de servicios en contratos civiles sin derechos laborales, y porque su nivel de salario es tan pequeño que no logran ahorrar lo suficiente para garantizar en sus cuentas los números para que sea posible el pago de la pensión por parte del banquero. Los dineros se los devuelven en cómodas cuotas mensuales, pero no existe el derecho. Se demostró 30 y pico años después que la libertad del mercado, en donde están los derechos de la gente, no garantiza los derechos de la gente, solo garantiza negocios. Hoy puedo tener la seguridad, miren esta paradoja, que si no se aprueba la ley de reforma a la salud, y si no se aprueba la ley de reforma a las pensiones, las EPS se acaban y los fondos privados de pensiones también. Y no porque el presidente quiera, sino porque lo que estamos diciendo alrededor de un modelo ideológico ha llegado a su final en todo el mundo, y mantenerlo solo trae catástrofe y derrota. Si yo dejo que la ley siga, si el Congreso de la República no apoya las reformas, las EPS morirán como en un dominó, saliendo definitivamente del mercado, como un dominó que se cae ficha tras ficha. Eran 110,
no quedan sino 6 vivas. Estamos sosteniendo a la mayoría de las actuales artificialmente, tratando de darle un tiempo de reflexión al Congreso de la República. Pero si no hay ley, esas EPS quebrarán y sus afiliados irán a las que sobrevivan, y ese número de afiliados, que son ya 7 millones, hará que se derrumben las que quedan. El mundo de las EPS no tiene ya sentido. Lo que estamos proponiendo es una reforma a la salud ordenada, un cambio de funciones, una priorización diferente. Si ese cambio ordenado no es posible por la codicia del corto plazo, entonces habrá un cambio desordenado, y es la quiebra permanente y continua del sistema de EPS en Colombia. Y así sucederá con los fondos privados de pensiones. Los fondos privados de pensiones ya no dan ahorro. Sus gastos en el año son mayores que sus ingresos. Ya no hay capacidad de ahorro. Por tanto, el negocio dejó de existir. Las utilidades y comisiones de los fondos van hacia abajo. Millones de personas se han pasado de los fondos privados de pensiones a Colpensiones. Y ese traspaso de millones de personas en la última década, no en mi gobierno, va mostrando el punto final de ese régimen. El mercado tampoco pudo garantizar el derecho a la pensión en Colombia. No es sino que no se apruebe el proyecto de ley, y verán cómo en el corto plazo los fondos de pensiones quiebran, pero en una circunstancia tan desordenada que van a poner en peligro las pocas posibilidades de pensión del pueblo trabajador de Colombia. Lo que hemos propuesto garantiza la pensión. Queremos que el pueblo trabajador, a veces tan joven que cree que nunca va a llegar el momento de hablar de la pensión, a veces por eso cree que es un asunto de los viejos, y es un asunto de la juventud. El garantizar que los tiempos permitan una vejez digna, tranquila, que la mamá pueda sobrevivir después de la muerte del papá, de garantizar que el tiempo libre sea el factor fundamental de la riqueza de una sociedad. Aquí tenemos una discusión de fondo. ¿En qué consiste la riqueza? Hay quienes hasta este momento creen a pie juntillas que la riqueza no es más sino el acumulado de bienes poseídos por una persona. Hay otra corriente de pensamiento que cree que la riqueza es la cantidad de tiempo libre que puede tener una persona. Por eso el movimiento obrero en todo el mundo está buscando no dejar aumentar el tiempo para pensionarse. Miren Francia. Está buscando cómo se acortan la jornada de trabajo. Miren Europa. Ahora Chile acaba de decretar por ley, con la derecha siendo mayoría, una rebaja de la jornada laboral, que significa que hay más tiempo libre. Y ese tiempo libre significa riqueza de una sociedad. El tiempo libre es el nuevo medidor de la riqueza, no las tantas cosas que podemos guardar en una alacena. La riqueza es eso, el tiempo para crear, el tiempo para sentir, el tiempo para ser libre,
el tiempo para ser humano y no robot de una fábrica. El tiempo libre es la mayor riqueza que puede tener una sociedad. Y cuando hablamos de pensiones, hablamos de ello. Claro, si el pueblo trabajador no sale a defender su reforma pensional, si algunos líderes sindicales aún creen, como en tiempos del neoliberalismo que creó esa mentalidad, que el sindicato no es para defender los derechos del pueblo trabajador, no solo de su fábrica, sino los generales de la sociedad colombiana, sino que la función de un sindicato, por ejemplo, es para hacer negocios, es para el contrato sindical por medio del cual emplean a sus allegados en una empresa cualquiera o en el Estado y se ganan una comisión por ello, que el sindicato no debe ser un oferente de empleo, sino un defensor del derecho de la clase obrera. Si ese mundo neoliberal que reemplaza las luchas por los negocios se impone, pues el pueblo trabajador no va a estar al lado de las reformas sociales de Colombia. Allí presentamos la reforma laboral. Aquí Gloria Ramírez nos acompaña defendiendo esos proyectos. Esos proyectos no han avanzado en el Congreso de la República. Están allá quietos, detenidos, esperando que la Comisión Séptima saque con buen viento y buena mar la reforma de la salud. Pero a mí me parece que esta reforma laboral es de las fundamentales para los momentos del cambio de Colombia. Lo que se está proponiendo allí es ni más ni menos reducir la jornada de trabajo, una lucha que dio origen a este día, una lucha de obreros norteamericanos, las mayorías inmigrantes en esa época de Irlanda, de Italia, obreros que se levantaron allá en los Estados Unidos y que fueron asesinados porque no querían ver que el pueblo trabajador levantara la bandera de la dignidad. Eso que fundó este día era una lucha por la jornada laboral de 8 horas. Había ocurrido luchas anteriores, por ejemplo, la de reducir la jornada a 10 horas en Inglaterra, que levantó la mayor insurrección obrera del país cuna del capitalismo, cuyos efectos aún se recuerdan y se hacen como luchas obreras del presente. Esas luchas iban todas por ganar más tiempo libre. Desde ahí, desde hace más de un siglo, el movimiento obrero no ha dejado de luchar. Unas veces muy fuerte, otras más débil, unas veces en ofensiva, otras en defensiva. Pero esto que se ha planteado en la reforma laboral, que es reducir la jornada laboral, haciendo que la jornada extra pague más salario, por ese camino, por recuperar las bonificaciones de las horas extras, por recuperar la estabilidad laboral, por encarecer que un trabajador sea despedido sin justa causa, por lograr reemplazar los contratos basura que llaman contratos de prestación de servicios por contratos laborales, de lograr que el sindicalismo vuelva a coger la fuerza en función del derecho del pueblo trabajador. Esa reforma está presentada en el Congreso, tiene sus ponentes, necesita de la movilización
del pueblo trabajador de Colombia. En la historia no ha existido una sola reforma a favor del pueblo trabajador que no sea el fruto de la lucha misma del pueblo trabajador en las calles. En este momento no podemos retroceder, dejar perder el impulso de los millones de colombianos y colombianas que fueron a las urnas a cambiar a Colombia y que hoy, por falta de movilización, quizás por falta de conciencia, dejemos solas las grandes reformas del cambio para que sean tramitadas por quienes siempre se han opuesto a ellas. Sería una pérdida de tiempo histórico terrible, desastroso. Yo espero de este pueblo trabajador lucha. Este gobierno lucha hasta donde el pueblo permita. No iremos ni un metro más allá de donde el pueblo no quiera. Tampoco iremos un metro menos de donde el pueblo quiera. Llegaremos hasta donde las decisiones populares quieran. Si quieren ir más allá, iremos más allá. Iremos a más profundas transformaciones. Pero se necesita de una clase obrera que quiera gobernar. Quizás el tiempo de las quejas, de la denuncia, han pasado. Ahora lo que se necesita es muchísima unidad, muchísima conciencia, esa labor misionera del organizador de trabajadores que sale a la fábrica donde no hay sindicato, que sale a las aglomeraciones del pueblo trabajador, allí cuando sale a almorzar, cuando sale del trabajo y reparte un volante y enseña a través de un megáfono en qué consiste la reforma laboral, que convoca, que invita a organizarse y a salir. Ese tipo de misionero y misionera del pueblo trabajador lo necesitamos de nuevo recorriendo las calles de las grandes ciudades, de los campos. Hoy necesitamos el poder popular, y el poder popular solo lo expresa un pueblo movilizado. Estamos en los mismos tiempos de Alfonso López Pumarejo, del general José María Melo, en los mismos tiempos de Gaitán, y allí siempre estuvo el pueblo. Hoy en estos mismos tiempos de reforma, de revolución en marcha, necesitamos al pueblo colombiano. No nos dejen solos en estos palacios enormes y fríos. No nos dejen solos ante la jauría de los privilegiados. Este es el momento de los cambios y no hay que retroceder. La paz de Colombia demanda de nuestra presencia. La justicia social de Colombia demanda de nuestra presencia. La gran revolución en marcha demanda de una clase trabajadora que se movilice, que luche, que se organice, que se una. Este gobierno quiere una alianza con el pueblo trabajador, una alianza a fondo, una alianza increbrantable, una alianza entre trabajadores del campo y de la ciudad,
y un gobierno popular que quiere defender los intereses de lo popular, que no quiere arrodillarse, que no va a venderse, que no está tranquilo hasta que procesos profundos de cambio social aparezcan en nuestra sociedad. Los queremos a ustedes con nosotros. Queremos esa fuerza organizada y misionera que logre atraer a la totalidad de los millones de trabajadores y trabajadoras a la lucha por las reformas sociales. No hemos dejado la bandera de la concertación. Claro que siempre estamos dispuestos a hablar. Claro que en cuestiones justas podemos ceder si estamos equivocados, o podemos encontrar las nuevas fórmulas que quizás nuestra mente y nuestro espíritu aún no encuentran. No estamos alejados del diálogo, porque el diálogo es lo único que distingue al ser humano del animal. Dialogar es de humanos y este gobierno es de una Colombia humana. Somos humanos en ejercicio del poder, pero que no se entienda que nuestro deseo de concertar es la debilidad de nuestro cuerpo, es la debilidad de nuestro pensamiento, porque somos fuertes, porque sabemos para dónde vamos, es que nos permitimos dialogar para juntar más fuerzas, para juntar más aliados, pero nunca sin perder lo que significa el camino de la gran transformación de Colombia, nuestra patria. Pueblo trabajador, los invito a estar en la primera línea de la lucha por las transformaciones de Colombia. Los invito a estar en la vanguardia del progresismo de este país. Los invito a estar en la vanguardia de la historia de Colombia. Bienvenidos sean, ni un paso atrás, siempre adelante. Gracias, muy amables, por haberme escuchado. Con ustedes estuvo el señor presidente de la República, el doctor Gustavo Petro Urrego. Un aplauso para el jefe de Estado, por favor.